A ver, voy a leer un poco la información. Hola, Over, perdón por no haber leído tu mensaje. Ahora lo voy a leer porque me pareció un texto muy largo para esto. A ver, por lo que acabo de escuchar, tiene un punto la persona con su punto de vista. Si quieres hacer algo, hazlo tú solo. No molestes a los demás sin su consentimiento. Y lo que está mal es criticar la vida de los demás que no molestan a nadie. O sea, vos sos vos. No tenés que darle explicaciones a nadie. Y nadie tiene derecho a criticar tu vida si esta persona no molesta a nadie. Ese es mi punto de vista, aquí tranquilo tomando tereré. El ego está mal, está bueno tener amor propio, pero no llevar tu amor propio al egocentrismo. Y ni hablemos de la rule. Mira, lo que pasa es que les voy a decir mi opinión un poco más, ya más adentrada. Me pasa que a mí no me gusta, por ejemplo, la creación de contenido not safe for work. Nunca me ha gustado la sexualización ni el erotismo de personas ni personajes. Ustedes saben del grupo del cual yo fui parte en algún momento, que era Los Compas, y cómo de repente se hacían muchos chistes sexuales y se siguen haciendo hasta el día de hoy, de hecho muchos de ellos, lo cual me parece desagradable y estoy completamente en contra de ello porque me parece que hay lugares y lugares donde puede ir. Si tu contenido es, por ejemplo, adulto para adultos, ok, perfecto, pero si tu contenido de repente roza con la infantilidad o con los niños o los jóvenes, no me parece correcto. Porque no me parece correcto que un niño a través de internet entienda palabras que no le corresponden. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, para mí no tiene sentido que se hagan referencias a la masturbación o a otros elementos en personas muy jóvenes. Yo, por ejemplo, sé que ustedes son más jóvenes que yo, pero ustedes ya seguramente lo saben antes de que yo exista. Entonces, no estoy hablando con niños de 8 años o 7 años. Estoy hablando con personas que ya tienen sus 15 o 16. O sea, ya pasaron por esa etapa de la pubertad, del descubrimiento propio y tal. Y siempre lo hago y siempre hablo de estos temas desde el respeto y desde la seguridad y siempre de una forma educativa y nunca de una forma morbosa, por ejemplo. Que es lo que siento que se hace muchas veces en internet cuando jugamos con el humor. Por ejemplo, cuando se publican estos creadores de contenido que publican fotos de ellas mostrando las tetas o el busto, el cuerpo femenino y el cuerpo masculino en sí mismos no son sexuales, no son eróticos. Entonces, un cuerpo desnudo no es necesariamente excitante por sí mismo, porque si no, no existirían los cuerpos artísticos. Pero hay una diferencia entre estar desnudo y estar erótico. Hay una diferencia y se nota y se percibe. No es lo mismo mostrar un cuerpo desnudo porque gira en torno a una obra de arte o a un, no sé, lo que sea, a mira el pene de esta persona. No es lo mismo. Hay una diferencia, hay una connotación que en uno está y en el otro no. Y de repente en internet ocurre mucho eso. Ustedes seguramente han visto estas publicaciones, sobre todo en las VTubers, que de repente empiezan a hacer humor sexual. De que no es un humor enfocado en adultos cuando la realidad sí es así, por ejemplo el mangaka de Pokémon. Y después terminan en casos más extremistas, por ejemplo Jeffrey Epstein y Lily Combs. Y de repente pasan esas cosas, o sea, tenemos creadores de contenido que de repente... Por ejemplo, las creadoras de contenido femeninas que su audiencia se basa en tener puros pajilleros. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes seguramente si entran a creadores de contenido femeninas van a ver que el top 10 de repente hay 3 o 4 que constantemente están mostrando su cuerpo. Y el problema no es mostrar tu cuerpo. El problema es que esta gente muestra su cuerpo porque sabe que mostrando su cuerpo va a obtener una audiencia porque su audiencia son pajeros. El problema no es que te sigan pajeros por tu cuerpo, porque no es culpa de tu cuerpo, pero tú lo estás haciendo porque sabes que tu cuerpo va a generar ese tipo de audiencia. Ese es el tema. Y los hombres hacen lo mismo, tipo, si los hombres tuvieran un cuerpo estético sexualizable que atrayera a personas, lo harían y lo hacen. Por eso hay creadores de contenido masculinos que giran en torno a hablar grave y toda esta sexualización del personaje, en plan los baby girl y todas estas mierdas. Son efectivamente hombres que se tratan de vender como el protagonista de una novela sexual para mujeres, ¿no? Todos estos que se visten y hacen la de vampiro, que soy una sombra, que soy un monstruo, soy un ser de la oscuridad, tengo la voz grave. Esos elementos son elementos que en las mujeres llaman y atraen la atención de una forma erótica. Y por eso hay muchos varones y hombres que hacen ese tipo de contenido. O por ejemplo los creadores de contenido que hacen, por ejemplo, contenido tipo femboy. ¿Se acuerdan de cuando se hicieron famosos los femboys como creadores de contenido? Que de repente cada 5 minutos salía o surgía un nuevo creador de contenido que es un femboy. Y eso se ve en Twitch, en la categoría SMR, como bien dice Over. Y no es contenido para adultos. Es contenido sugerente. Contenido sugestivo y se podría considerar categoría Ecchi Life Action en un término ignorante, pero algo similar. Exacto, al final termina siendo eso, nada más. Y hay muchos creadores de contenido que ocurre ese tipo de cosas. Y es triste, siento yo igual. Entiendo un poco el punto de vista de Numi. El problema es que Numi
tiene esta opinión desde una brújula moral que ella tiene como estricta. Es básicamente, tienes una opinión correcta, pero no por las razones correctas. Y ahí está el problema. Cuando tú eres una persona buena, pero no porque seas buena, sino porque dio la suerte, sino porque te crees mejor que el resto. Ahí está la diferencia. Y últimamente Numi ha estado teniendo esta serie de opiniones que son abstractamente eso. Yo soy superior a ustedes moralmente y yo soy una guía y una luz. De repente tiene opiniones correctas. De repente tiene opiniones verdaderamente buenas. El problema es que muchas veces el origen de dónde nació esa opinión justamente es superficial. Es más lecturas incorrectas, libros mal comprendidos. De repente presume novelas y textos que ha leído que tampoco son la gran cosa y que no deberían ser la gran cosa porque no es el punto. Claro, es como que impone su posición, sobre todo por cómo lo dice. Mira, voy a leer toda la opinión porque no leí toda la opinión anteriormente, pero voy a leer el resto de la opinión porque siento que al final termina siendo un discurso muy peyorativo. Por ejemplo, dice: echo de menos esa época en que la gente pajera escondía su porno en un cajón con llave o bajo el colchón. Siento que en esta época la gente es mucho más vulgar en ese aspecto. Algunas se sexualizan a puntos que dan vergüenza ajena o comparten públicamente sus fetiches. ¿Es que no tienen ningún respeto consigo mismos y los demás? Yo no quiero saber que te gusta masturbarte con porno furry, con monas chinas o minas de OnlyFans. Ponle candado a tu cuenta, por favor. Y sí, soy conservadora en esto. Para mí, los fetiches deben mantenerse en privado. Hay una sobresaturación de pornografía y sexualización explícita. Hay demasiada vulgaridad. Me incomoda la gente vulgar, que no tiene pudor y no se respeta a sí misma. Y aquí es donde entra mi problemática. Creo que ser vulgar no es una cuestión de respeto o no. Y ahí es donde me doy cuenta de que Numi agarra esta idea desde un sentimiento mucho más conservador, cerrado. Yo creo que la dignidad de una persona no gira en torno a qué tan sexualizado o no esté una persona. Porque si fuera por eso, entonces una persona virgen es mucho más digna que una persona no virgen. Porque ya le entregaste tu cuerpo a una persona y eso te hace más vulgar que una persona que no le ha entregado su cuerpo a nadie. Y eso me parece una idea dañina y que puede generar una problemática detrás. Voy a aprovechar que Kauma no está en el chat para decir que he tratado de hacerle entender que no es normal que ella con 12 años sepa tanto a tal grado de haber escuchado y entendido a sus padres cuando tienen relaciones sexuales. Pero ella es algo tan normalizado hasta con cosas de internet que se me hace incómodo pensar que tiene un año más que mi sobrina a la que no le dejan tener redes. Por ejemplo, la creadora de contenido de ASMR y Jens, creo que se lee, y la otra creadora de contenido de ASMR de cabello rojizo que se metió en una polémica porque dio pruebas de que su novio la golpeaba, no recuerdo su nombre. Ay, ¿cómo se llamaba esa? Sí me acuerdo, la americana. Iba a decir Pokimane, no esa otra, es una de cabello... ¿Cómo se llamaba la esta? Esas mujeres hacían contenido sugestivo. Sí, ¿cómo se llamaba esta que luego que supuestamente denunció a su pareja porque la maltrataba y hubo un divorcio y al final no pasó nada? Pelirroja. E iba a estar en la velada, que iba a ser Mayichi contra ella. Amurant. Esa era. Amurant era originalmente. Es una creadora de contenido que es contenido sugerente. Eso es todo. A mí me pasa, por ejemplo, con esta parte de la opinión de Numi. Es esto de: hay demasiada vulgaridad. Me incomoda la gente vulgar, que no tiene pudor y no se respeta a sí misma. Y creo que ahí tengo la problemática. Creo que tenemos una mentalidad muy cerrada, porque creo que hay un sesgo muy grande en nuestra sociedad de pensar que el respeto de una persona a sí mismo gira en torno a los ideales que nosotros tenemos de sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Creo que decir que porque te muestras sexualmente es que no te respetas a ti misma es una mentira y una falacia muy grande. Puede ser cierto de que tal vez hay una falta de amor propio y una falta de respeto a ti misma y tal, pero tal vez es que tu línea de valores es distinta a la mía. Y la gran mayoría de veces no podemos asegurarnos que una persona y otra tengan la misma escala de valores. ¿A qué me refiero con escala de valores? Por ejemplo, tal vez yo en mi escala de valores está la sexualización como un tema privado. Es decir, yo no me voy a sexualizar ante una persona en la cual no confío, no quiero ni estimo y que no es, por ejemplo, mi pareja. Es decir, que yo no tendría, por ejemplo, relaciones casuales. Pero yo no creo que una persona
si se mete en relaciones casuales, que quiere decir que tiene relaciones sexuales con una persona que se encontró en un bar de repente, yo no creo que esa persona valga menos que yo y se respete menos que yo me respeto a mí. Simplemente yo en mi escala de valores, eso para mí es esencial, pero para esa persona en esa escala de valores, no. Yo soy más puritano que esa persona, pero eso no significa que yo me respeto más a mí mismo. Tal vez incluso yo me respeto y me quiero menos a mí de lo que esa persona se quiere y se respeta a sí misma, porque el respeto es otra vara de medir diferente. Entonces, creo que juntar estas dos cosas es un sesgo muy grave para decir esta persona es una puta y no se respeta a sí misma. Por lo tanto, ¿por qué tendría que respetarle yo? Y ahí viene el tema. El respeto que tú le tienes a las personas es el respeto que tú le tienes a las personas, no el que ellos te generan a ti. Si tú no eres capaz de respetar a alguien porque te genera desagrado alguna actitud de esa persona, es porque tú no le estás respetando, le estás tolerando. Tú no estás respetando a una persona con su propia vida, estás queriendo aceptar lo menos doloroso posible, lo que menos te incomoda. Tú no estás respetando a las personas, tú estás simplemente aceptando personas que quieres aceptar de base, porque en el momento en el que esa persona cambia, dejas de respetarla. Y por otra parte, también me ocurre algo. Estamos hablando de redes sociales, hablamos de Twitter sobre todo. Creo que yo tengo la libertad de hacer lo que me dé la gana dentro de una plataforma si la plataforma me lo permite. ¿Por qué? Porque no hay una brújula moral dentro de las redes sociales más que las que establece la red social en sí misma. Y por ejemplo, censurar el contenido de otra persona no me parece tampoco adecuado, porque imagínate que esta opinión de contenido sugerente la cambiáramos a no hables de política en tu cuenta personal, ponla en candado porque tus opiniones políticas no me interesan. O por ejemplo, no me interesa que hables de economía en tu cuenta personal, es mi cuenta, estúpida. Si no te gusta mi opinión, puedes bloquearme libremente, pero no puedes quitarme la capacidad de expresar mi gusto y deseo por esto. Si a mí me gusta la política, la economía, el arte, una película en concreto que a ti no te agrada, que te parezca poco útil moralmente, por ejemplo, una película de comedia, un video humorístico, un chiste racista, un humorista xenofóbico, lo que sea, si de repente yo publico algo que a ti no te gusta dentro de tu brújula moral, me vas a censurar bajo el argumento de que no te parece moral. Porque ese es el problema. Numi está buscando censurar a las personas o que las personas se autocensuren a través de la culpa. Está intentando callar la libertad de expresión. Está intentando que la gente sienta culpa de lo que ella sentiría culpa, o mejor dicho, Numi lo que quiere es imponer un sentimiento de culpa en otra persona con sus experiencias y vivencias personales sin saber por qué tiene esa experiencia o vivencia personal. ¿Eso es lo que quieres decir, si no me equivoco? Básicamente se podría tomar por tu comentario que sería censura, callar la libertad de expresión, incluso el shadow banning. Exacto. O sea, el shadow banning creo que es distinto, porque el shadow banning está dentro de la expresión de la red social. ¿A qué me refiero con esto? Creo que las redes sociales son las que tienen que definir en el espacio de la red social qué está permitido y qué no. Al igual que los países tienen sus reglas respecto a qué cosas están permitidas o no. En las redes sociales, como es terreno de nadie, el terreno no es de nadie. Hay una serie de lineamientos. De hecho, Twitch tiene sus lineamientos de qué se puede hacer o no hacer en la plataforma. Twitter tiene sus lineamientos de lo que se puede hacer y no hacer en la plataforma. Instagram y Blue Sky y todas estas otras. De hecho, cuando Instagram creó su propio Twitter que se llamaba Tweets, tenía unos límites mucho más grandes que los que tiene Twitter. Twitter es la red social que tiene el mayor compendio a nivel de opiniones. O sea, tú puedes ver en Twitter una opinión racista perfectamente sin ningún problema. Puedes ver hasta un mensaje de odio. Y eso no es que me parezca bueno, porque moralmente o socialmente no me parece correcto que haya mensajes de odio en ningún lado. Pero si la red social lo definió de esa manera, entonces el problema está en la red social, pero no en la gente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay un vacío social, pero ese vacío social lo tiene que definir la red, la página. Facebook, por ejemplo, Instagram son mucho más censurados que Twitter e Instagram. No, o sea, que Twitter y Blue Sky, por ejemplo. Y Blue Sky está mucho más censurado que Twitter. Por ejemplo, en Instagram había mucha gente que intentó publicar, por ejemplo, contenido erótico y Instagram lo baneaba. Le hacía shadow banning directamente. Porque en esa red social no está validado el tema de los desnudos, lo de eso erótico, ni nada por eso. Entonces, si tú quieres un lugar más
moralmente correcto, vete a Instagram. A lo que voy es que yo creo que todos tenemos derecho a publicar lo que queramos en cualquier lado, pero si nos paran, nos tiene que parar la plataforma misma donde estamos publicando. Y la gente tiene todo el derecho de censurarme, de banearme, de bloquearme. Por ejemplo, si alguno de ustedes aquí se pusiera a hacer comentarios racistas, yo lo baneo. Obviamente sé cuando alguien lo hace de forma irónica y lo está haciendo de forma sarcástica, así que seguramente alguien va ahora a tirar un comentario xenofóbico racista sobre un país random para hacerte el chistosito. Pero cuando alguien en serio viene a comentar desde el odio y desde el desprecio hacia alguna comunidad, por ejemplo a gente trans, a gente gay, a gente tal, se banean. Claro, por ejemplo, antes podías publicar videos para adultos en Facebook y ahora ya no se puede, porque Facebook se autocensuró. Facebook censuró tanto WhatsApp como Instagram como Facebook porque son plataformas de la misma empresa. Entonces, si tú quieres una empresa, o sea, si tú quieres una red social más bonita, vete a una red social más bonita entonces. Pero buscar que en el espacio en el que tú estás, porque lamentablemente es el lugar en el que estás acostumbrado a estar, es estúpido. O sea, a mí lo que me parece estúpido es que Numi pida que en Twitter la gente se autocensure. Porque es como... Vete a una red social que sea censurada entonces, po. Búscate un lugar donde la gente como tú tenga esa libertad y esa facilidad. ¿Sabes? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si quieres ver porno, ve porno en una página porno. Por eso existen las páginas porno. Si quieres ver fotos, vete a Instagram. Está especializada en eso. Si quieres ver arte, vete a un museo. Sigue cuentas de arte. Si quieres ver libros, sigue cuentas que hablen de libros en YouTube, en TikTok. ¿Se entiende? O sea, si tú disfrutas un contenido, busca el contenido. No esperes que llegue a ti. Y si no te gusta un contenido y te llega, lo bloqueas. Le quitas el interés. No pierdes el tiempo en no me gusta esta mierda.